very much. If we can get started, my job really is to present the panel to you. They will speak for about 5 minutes each, I guess, and then at the end I will ask a few questions. And more importantly, at the end, I want to have questions coming from you, the audience, the youth. Because we've been for the last day and a half listening to ideas, etc., and make presentations. So that's coming to this point. But more important is what do we do from here? So we're dealing with the future, which is you. So let me now present the panelists, and I will read them out, introduce them all at once, going from my left to the right. I seem to have the gentleman on one side and the ladies on the other. But to my left, the first person is Nicholas Valeta. He's the former president of Panama. Next to him is Ignacio de Leon, and he's the Caribbean Regional Entrepreneur Asset Commercialization Hub at the IDB, the State American Development Bank. And next to him, in the red dot, is Martina Bocal, and she's World Merit Global Ambassador for Canada. And finally, to her left, at the end, is Angela Jadil, and she's Solutions for Youth Employment Secretary in the World Bank Group. So with that, I will offer the floor to former President of Panama to start the ball. Mr. President. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Panamá. Me alegra mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes. Vengo a contagiarme un poquito de esa energía, de ese optimismo, de esa visión de futuro que ustedes han demostrado en las conclusiones que acabamos de escuchar de sus diferentes grupos de trabajo. Los felicito por ello. Los felicito por su participación activa en esta cumbre multidimensional que termina con la cumbre de jefes de Estados. En su discusión de los temas de la cumbre, de las conclusiones a las que han llegado y las recomendaciones porque van a ser elevadas a los jefes de Estado para que las tengan con ellos y se las lleven de regreso. Su mensaje es importante porque como ustedes saben, ustedes la juventud son entre el 38 y el 47% de la población de América Latina, dependiendo de qué grupos de edades querramos escoger. Recordemos parte de la problemática precisamente de esa juventud en cada uno de sus países. El 56% de todos los pobres de América Latina son jóvenes menores de 20 años de edad. Y eso es algo que el liderazgo de ustedes tiene que ayudar a resolver a futuro. Entre el 10 y el 13% del desempleo que existe en la mayoría de nuestros países son jóvenes entre 17 y 24 años de edad. Así que esta es una generación que comparte la temática de esta cumbre de jefes de Estado. Progreso con equidad, que tiene que incluir a esa juventud. Permítame estimularlos, por lo tanto, a compartir su experiencia aquí, lo que han visto, lo que han aprendido, lo que han contribuido, seguramente con sus grupos y asociaciones en cada uno de sus países. Lleven y divulguen el mensaje a los medios de comunicación y a sus grupos, porque así ejercen el liderazgo de jóvenes que a ustedes les corresponde. Recordemos algunos componentes del liderazgo. Estoy seguro que ustedes los han ejercido en las reuniones que han tenido. Lo primero para ser líder es escuchar, entender la situación, qué necesitan aquellos grupos que aspiramos a liderar, qué sienten, qué les preocupa, qué aspiran. Lo segundo es definir objetivos comunes para darle solución a lo que han captado de aquellos a quienes ustedes aspiran a liderar. Pintar un horizonte, pintar un camino que pueda estimular a todos a caminar por él. Y finalmente, un llamado a la acción.
porque sin acción, como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y lo que tenemos es que actuar y poner en práctica aquello para lo cual queremos ejercer liderazgo. Seguramente ustedes representan intereses diversos, algunos empresarios, otros profesionales, otros aspirantes a políticos y aspirantes a hombres de Estado. En esta era, la era digital, de que ustedes son maestros y me pueden enseñar a mí, porque yo todavía estoy un poco obsoleto con el uso de todos los aparatos modernos y ustedes lo manejan con enorme facilidad. Las comunicaciones son instantáneas, como todos sabemos. La revolución tecnológica que envuelve al mundo es algo que apenas está desarrollándose. En la cibernética, en la nanotecnología, que nos permite hacer miniaturas de toda la tecnología moderna, en la genética, que nos permite hoy en día conocer de antemano si se aplica en los sistemas de salud a qué tipo de enfermedades somos vulnerables, si vamos a sufrir del corazón, si somos vulnerables al cáncer o a la diabetes o algo, y poder aprovechar desde jóvenes ese conocimiento de la genética de uno, del DNA, para poder manejar lo que es la salud en formas más prudentes y menos costosas. Y la robótica, que ya se practica en tantos países. Estas pues son revoluciones tecnológicas que van a darle vida al mundo que a ustedes les toca vivir. Pero más importante que todo eso, y sobre todo en esta época en nuestros países, es saberlo manejar teniendo presente lo perdurable, lo que aprendemos de nuestros padres, lo que aprendemos de nuestra generación y lo que queremos llegar al futuro. Los valores sociales, los valores éticos y los valores morales, que es lo que nos permite establecer la diferencia y aprovechar para el bien todos esos adelantos y revoluciones tecnológicas que se están dando. La tarea pendiente es grande, como ya ustedes mismos se han percatado, y por eso la importancia del progreso con equidad. Del 25 al 40% de los latinoamericanos todavía están en pobreza y marginación. Es un reto que tenemos que ayudar a resolver en la próxima generación. El papel de la mujer, aunque ha avanzado mucho, todavía por razones culturales atávicas, no se equipara con el papel del hombre en la sociedad, y eso no es correcto. Eso hay que terminar de corregir. El papel de ustedes, los jóvenes, y de toda su generación, de poder participar más activamente desde ahora en sus estudios, en sus universidades, en sus profesiones, es vital para esa inclusión que necesitamos para sociedades más justas, más íntegras y más completas. Las poblaciones indígenas, que todavía tienen una presencia alta en muchos de nuestros países, y la incorporación constructiva de esa población indígena a la vida nacional, respetando su cultura, respetando sus valores, pero integrándolos a la modernidad. Así que los retos son múltiples y son grandes para su generación. La clave es, para incorporar y reducir las brechas, no es tanto redistribuir riqueza, es invertir en la gente, porque es el capital humano de que ustedes son parte, con sus estudios, con sus profesiones, con el desarrollo de su talento, lo que hace y va a hacer la diferencia. El capital humano, a través de la educación y los demás métodos de aprender e informarse, para que sus capacidades sean usadas a plenitud, para que las oportunidades sean cada vez más amplias, para que su trayectoria de vida alcance niveles más altos en los próximos 40 años y para que tengan acceso a todo aquello que en su corazón ustedes desean. Crecer y cubrir necesidades básicas. Eso es lo que significa el lema de esta cumbre.
Tenemos que seguir creciendo económicamente, es indispensable, es necesario, pero sabemos que no es suficiente. Genera empleos, genera recursos fiscales, genera oportunidades precisamente para la juventud, permite mejorar los ingresos de las personas, nos abre nuevos horizontes, pero sin el desarrollo humano el crecimiento no vale la pena, porque es precisamente para el desarrollo humano que el crecimiento es importante y es vital. Y los retos en este mundo de optimismo son grandes y tenemos que ser realistas al respecto. Primero, para fortalecer nuestras democracias y hacerlas más efectivas, tenemos que crear consensos sobre las cosas fundamentales que necesita el desarrollo. El desarrollo no es cuestión de un periodo gubernamental, el desarrollo es cuestión de una generación. Y si no hay consensos democráticos sobre las cosas fundamentales que necesitan nuestras sociedades para caminar el camino del desarrollo en los próximos 20 años, la democracia falla. La democracia no rinde lo que debe rendir. Así que hagamos el esfuerzo todo de seguir creando consensos nacionales sobre temas fundamentales como la educación, las políticas macroeconómicas, las políticas de las necesidades básicas de la población marginada, para que los diferentes gobiernos las pongan en práctica. Y tengamos presente que en esta coyuntura de desarrollo que viven nuestros países hay grandes demandas por las expectativas de toda la sociedad. Por un lado, las demandas de los recursos fiscales que se necesitan para incorporar a los pobres al desarrollo nacional, con la educación, con la salud, con la electricidad, con los caminos, con las necesidades básicas. Eso ya requiere un porcentaje importante de los presupuestos públicos de nuestros países. Pero tengamos presente que también las clases medias están demandando servicios, sobre todo en los centros urbanos, y que ese reto democrático y político de atender a los grupos pobres y marginados para incorporarlos y poder satisfacer lo suficiente las necesidades de los grupos medios y de las clases medias plantea un reto fundamental para los recursos fiscales de nuestros países y para su asignación eficiente. Y en el uso de esos recursos eficientemente no cabe tolerar la corrupción. La corrupción ha sido una enfermedad que ha afectado a muchos de nuestros países y ustedes con esa honestidad y ese idealismo juvenil ayuden a combatirla, a como dé lugar por toda clase de razones, entre ellas para que los recursos públicos se utilicen para el bien de nuestra población. Así que entramos, ustedes lo saben mejor que yo, en un mundo futuro de grandes oportunidades. Y nada más quisiera decirle algo que a mí siempre me ha servido. Caminen con la mente en las estrellas, pero con los pies sobre la tierra, conociendo sus realidades. Muchas gracias, confío que disfruten su estadía en el casco viejo y Amador esta noche. Gracias por su contribución. Thank you very much, Mr. President. If I can just use one thought from your words, it relates to action, because good ideas and whatnot are meaningless if we don't get to do something. I find that many ideas just get left behind. Really and truly, most things just seem to get procrastinated and never to be done. You, the youth, can help stimulate and make governments and people make decisions. With that, I'm going to pass you on to Ignacio. Yo prefiero no pararme porque este asiento está muy cómodo. Mi nombre es Ignacio de León, trabajo en la División de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Me han pedido que haga una intervención en este evento para comentarles a ustedes una iniciativa que estoy coordinando en el Caribe llamada REACH. Pero antes de hablarles de REACH,
les voy a hablar de la percepción que tengo sobre esta reunión que tienen ustedes acá. Esta mañana llegué a la primero de los eventos y me encontré con un público muy interesado en hacer preguntas, en participar, en presentar propuestas. Yo recuerdo la primera vez que fui a un evento de estas características cuando estaba a finales de los años 80. Recuerdo que el evento fue en Caracas y se llamaba algo así como Latinoamérica frente a la crisis. Se refería a la crisis de la deuda externa que en ese momento estaba agobiando las economías de los países latinoamericanos. Y recuerdo que, bueno, era un evento donde se sentía también un optimismo increíble de parte de los jóvenes que estaban participando en ese evento. Lo que veo diferente ahora es el discurso que uno puede respirar en las preguntas que uno observa de ustedes, frente a lo que era la generación mía haciendo preguntas cuando éramos jóvenes. La diferencia que encuentro es más o menos similar a la diferencia que hay entre un Atari, para quienes aquellos de ustedes conozcan lo que es un Atari, y los juegos de video de tercera generación que existen hoy día. En el sentido de que antes, la generación mía, yo pertenezco a esa generación llamada generación X, era una generación conformista, una generación que básicamente lo que buscaba, incluso en escuelas de negocios, su mejor aspiración posible era conseguir un buen empleo. Aquí yo lo que estoy escuchando es la palabra innovación, la palabra emprendedurismo. La gente no quiere subsidios ni quiere ayudas públicas. Es una pregunta que me pareció increíble de uno de los participantes de esta mañana, la chica de Guatemala. Lo que dices tú. Bueno, me pareció increíble tu intervención. Lo que quieren es convertirse en emprendedores, ser dueños de su futuro, que nadie les decida por ellos. Y esa es un cambio paradigmático, a mi modo de ver, de lo que es la cultura del mundo de hoy frente a lo que yo vi cuando era joven. Y eso es un privilegio que ustedes tienen, que no lo tuvo mi generación, si se quiere. Bien, les cuento esto porque pensando en mi propia intervención para hablarles de Reach es un proyecto en el Caribe que lo que busca es transformar ideas empresariales de emprendedores del Caribe, como muchos de ustedes que me han venido conversando en el día de hoy, para convertirlas en proyectos de negocio, es decir, hacerlas mercadeables, poderlas vender en el mercado de las ideas. No basta con el optimismo, hay que convertir ese optimismo en oportunidades, y para eso existen las instituciones. El problema es que en América Latina nuestras instituciones por lo general son débiles, no perciben la importancia, digamos, de estructurarse alrededor de los mercados internacionales, sino que más bien tenemos, al menos eso fue así durante lo que yo pude ver, digamos, de mi formación como estudiante, fue mucho de reclamarle a otros lo que eran nuestras propias miserias, en vez de estructurar, aprender sobre estas instituciones que existen para convertir las oportunidades en negocios. Para que ustedes tengan una idea cuantitativa de lo que yo les estoy diciendo, la transformación de ideas en propiedad intelectual que se puede vender, en patentes que se puede vender, en países como por ejemplo Estados Unidos, genera anualmente, solamente por el concepto de licencias de patentes que se generan en universidades, 80 billones, en vez de bolívar, como decimos los venezolanos, 80 billones de dólares al año. Eso es el doble del monto que se dedica anualmente en los Estados Unidos para financiar los laboratorios de investigación de las universidades de ese país, para que tengan una idea de la dimensión del monto. Entre el año 1996 y el año 2010, los licenciamientos de patentes generaron 200.000 empleos por año. Ustedes que hablan de generar empleos por año, generar buenas condiciones de empleo, bueno, ahí viene, utilización de esas instituciones. Sin embargo, vayan ustedes a licenciar algunos de los inventos que ustedes han desarrollado. Primero tienen que pasar por el filtro de las patentes. Tienen que registrar su patente, tienen que registrar su modelo de utilidad. Y ahí se van a tener que encontrar con el costo de pagar un abogado experto en estos temas. Yo tengo 2 patentes en una empresa que tengo para temas de biotecnología. Y cada patente, a mí todavía, yo soy abogado, pero me parece que los abogados son tiburones, en Estados Unidos especialmente,
$130.000 por cada patente, solo para dibujar, digamos, describirla y poderla registrar con una solicitud de patente que tiene posibilidad, solo de esa manera tiene posibilidad de ser admitida como patente definitiva por el US Patent Office. De manera que cuando uno se enfrenta ante esta realidad, digamos, ves que hay un gran camino por delante por construir instituciones que te abaraten el costo de ese transformar ideas en negocios y sobre todo en negocios basados en la propiedad intelectual. Para que tengan ustedes una idea de cómo se mueve el mundo de los temas de propiedad intelectual, que de eso es que trata REACH, en definitiva. Estados Unidos percibe anualmente por ingresos netos en su balanza de pagos, por licenciar tecnologías que produce Estados Unidos, la bicoca de 64.5 trillones, y esto no es con P de Bolívar, esto es con T de tamarindo. O sea, háganse una idea. Mientras tanto, Brasil tiene una deuda neta anual de $2 trillones por concepto de licencias que tiene que pagar por importación de tecnología que utilizan empresas internacionales, lo cual no es necesariamente malo, por cierto, porque la tecnología tú la necesitas para poder transformarla en mayor valor agregado al final del camino. Pero lo que les quiero decir es que hay países que se organizan y otros que no se organizan. Y la idea es transformar las instituciones latinoamericanas de manera que puedan aprovechar esas oportunidades. Acabamos de terminar un estudio en el Banco Interamericano que yo coordiné sobre uso de la propiedad intelectual en 6 países. México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile y se me escapa uno, Ecuador. Y en esos países la conclusión fue que sencillamente los empresarios latinoamericanos, los emprendedores así como ustedes, no registran la propiedad intelectual. Prefieren utilizar el secreto comercial o industrial porque temen que les pueden robar la idea al hacerla pública, porque tienen que hacerla pública para poder optar por una patente, o sencillamente ni siquiera conocen que existe el sistema de propiedad intelectual para protegerla. Es increíble, hay una disonancia cognitiva. Ese fue el resultado principal de este estudio que cerró a finales del año pasado. De manera que es un tema absolutamente vital llenar ese vacío. Y eso es lo que trata de hacer REACH. ¿REACH qué es? REACH es un programa donde identifica proyectos de inversión basados en tecnologías innovadoras o también en formación en industrias creativas a talentos para desarrollar habilidades en esas industrias creativas. Estoy hablando de industrias como postproducción de cine, audio, video, prensa, publicaciones, música, etc. Y esas ideas las incuba a través de un programa donde traemos mentores. Tenemos, por ejemplo, una alianza con el gobierno de Israel que nos permite traer estos mentores desde Israel, traer estas empresas que forman parte del programa, llevarlas incluso 2 semanas a Israel para que entren en interacción con las incubadoras de ese país y de esa manera entonces puedan poner su idea al punto de poderla comercializar. Por cierto, un tema interesante que encontré en una de estas visitas que hicimos a Israel, yo regresé de allá hace 3 semanas, visitamos una incubadora llamada Startup. Startup es la incubadora de los estudiantes de la Universidad de Tel Aviv. No es ni siquiera la incubadora de la universidad, es la de los estudiantes de la universidad. Entonces, un poco para que vean cómo me parece fascinante cómo ha cambiado el mundo. Ya los estudiantes en estos países no crean centros de estudiantes, crean incubadoras. Y esas incubadoras han incubado tecnologías como Waze, no sé si les suena, la de los carros, esa lo suyo muchos personas, me encanta, ¿no? Bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahí es donde están las oportunidades. Y el Banco Interamericano ha tratado de desarrollar este programa y posiblemente después, si Dios quiere, vamos a extenderlo a Centroamérica bajo el mismo concepto de mentorías. Así que bueno, les deseo mucha suerte, estoy a las órdenes cualquier pregunta y ya saben dónde me puedo ubicar, estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Thank you very much, Matthew. And now I ask Martina to make her remarks. Thank you. All right, so my name is Martina Mikau. I am the World Parents Global Ambassador, which means that I have the incredible privilege of representing an international community of over 100,000 millennials around the world that are working to make a positive difference in this big world.
globe covers. It's a big deal, and it's a big job, and it's a job that I absolutely adore because it means that I have the privilege of empowering youth to get out there, take action, make a difference in their communities. My remarks are actually going to be quite short today. I was invited here to speak to you about what we should do moving forward as youth after this summit. How do we move forward, and how can we use the institutions that we already have in place and organizations that are already in place, such as the one that I work for, to move forward and to really advance youth development. So what I would suggest to you is, it's very, very simple, I think. Seek out opportunities that already exist or create ones for yourself. So the first part, seek out opportunities that already exist. There are so many organizations all over the world. There are government bodies, there are businesses, there are people out there who are actively looking for young people like you to make a difference, to do the work that they cannot do, or the work that they aren't willing to do, or the work that they aren't informed from our youthful perspective to do. And that's not a judgment. Everyone has something to contribute to this world, and young people definitely are a very strong demographic. We know a lot about the world around us. We are very informed. We have access to technology, and that makes us very useful in a lot of ways. So keep that in mind. What I would suggest is, while you're sort of thinking about where to go, how to advance forward, how to move ahead, consider your tribe, your community. This is incredibly important for us as young people. The people that we surround ourselves with are the people who will elevate us, educate us, and stop us when we're trying to do something that's a little silly and may not be the best idea we had. It's really incredible. The kinds of people that you surround yourself with are really the people who are going to move you ahead. And there are a lot of global networks out there and local networks that you can tap into. World Merit is one such network. So you can go online, sign up to this international community of young people, learn from your peers all over the world, exchange best practices, learn from one another, work together, engage in creating a better world. Essentially, World Merit offers several leadership opportunities, several engagement programs, one of which is our fellowship program. And that brings together 24 young people from all over the world to work together to address one global issue. This year, it's two global issues this year. We're addressing gender inequality and environmental degradation. So there's a team brought together from all over the world to one place to work together on this subject. We work together on the ground and then again online. There's so many opportunities like this to get involved. It's just about looking out there. And trust me that there is a lot. There is not just World Merit. World Merit is a massive community, but there's also the Global Shapers. I don't know if you've heard of them, and also an incredible community of young people all over the world pushing for change, pushing for advancement. There's also One Young World, an international leadership summit that brings together young people like yourselves and really drives change. We talk about the important issues, and then we take that discussion and turn it into action by mobilizing together. So I think what I'm really trying to say here is you don't have to go at it alone. This conference doesn't end at this conference. You're making friends right now. You're meeting new people. You can meet even more people online. And you would be surprised the kind of change that you can drive by knowing more and working together. I think that is sort of my final point, is really our power is in our numbers. There's a ton that we can accomplish. Just go out there and do it. Thank you very much, Martina. And now I'll ask Angela if you agree. So, good afternoon, everybody. I actually want to start off by you guys giving yourselves a round of applause, but I will tell you why you might be, well, my favourites in this conference, because you've made it to that one panel that surpasses the vision that they outlined yesterday, that had our leaders talk to us about why driving this change is important, and you've made it to the panel that implements, that talks about action. So well done, and congratulations.
As you've already heard, but it's good to repeat, I'm here representing an initiative that will be very interesting to most of you here. I'm the strategy lead for a coalition called Solutions for Youth Employment. It's a coalition that's housed in Washington, D.C., and our members are people like the World Bank, the ILO, private sector firms like Accenture, research bodies like RAND, and NGOs like Plan International, International Youth Foundation, and Youth Business International. And in case you're wondering just who I might be, I'm actually one of you. My first job was driven by my passion in youth participation and advocacy. I caught the change-making fever at 16, and I've never looked back. I was a part of the UK Youth Parliament, director for the International Youth Council, and I sit with Martina for One Young World. I used to work for local government in England, analysing youth policy, and I still hold board directorships that are close to my heart back in England with UK Youth and Rally International. No matter how busy I get and no matter which institution I end up working for, I've always found myself championing the magic of us young people. And I'm particularly excited today because I get to speak about something that's very close to all of our hearts. And I'm sure that I'm not alone in thinking that it affects my friends, my family, and every young person around the world: youth unemployment. I'm talking about, of course, about this humongous challenge that's central to the discussions here and one of the most critical issues facing young people today. Our young people are facing considerable problems in comparison to our adult counterparts. Young people are 3 times more likely to be unemployed than adults. Today, some 75 million young people in the developing world are unemployed, and hundreds of millions of young people are underemployed or in insecure employment. The world will need to create around 600 million jobs between now and 2030, simply to keep employment rates constant. Every year, 20 million young people will enter the labour force in Africa and Asia alone. For societies, youth employment can be the glue that holds them together. Failure to bring young people to productive work leads to things like social and political unrest. Just look at Arab Springs. And on the other hand, global growth and poverty reduction over the next 15 years will be driven by us what? Today's 14-year-olds to 20-year-olds will be in that category of 30 and moving the world forward. We determine if we meet our global goals. So, now that I've outlined what the challenge is, what is S4YE, Solutions for Youth Employment, and what is my role here today? A part of my ambition personally is always to be that covert activist, if you will. We can all agree that there is a great value for multilateral private sector resources and NGOs around the world. They put into place things that we might not, individually, as Martina said, do ourselves. And I'm proud to say that I'm at the heart of a multi-stakeholder coalition that brings the best of all worlds to understand how to scale youth employment solutions. The coalition is known as Solutions for Youth Employment and was launched at the annual meeting from the World Bank last year. Our vision: a world where all youth have access to job opportunities that help empower them to escape extreme poverty and boost shared prosperity. Our goal is to provide catalytic support to employment and productive work for 150 million youth, reducing the share of youth not in education, employment or training by 1% each year till 2030. To make it simple, I'm going to share with you our top secret methodology, and it goes link, learn, leverage. So we're trying to better link people. This is about our stakeholders across the world. Individuals, organizations, corporations that are developing and implementing youth employment solutions. Many of them are right here today. Number 2, to learn. This is about understanding what works and what doesn't work. We all seem to be doing different things with varying levels of success. Some of us might do them and they work, some of us might do them and they fail. And you know what? Nobody knows about them or learns from them. So we're trying to aggregate that knowledge. And the third thing is to leverage. This is about investing and applying the learning to the right mechanism. We must ensure that private investments of firms and the public investments of governments are being pulled together.
To get you guys engaged at the heart of this issue, that's why I'm here today. Let's make the most of the summit and the energy here and channel it into linking, learning, and leveraging. So to my social entrepreneur peers, test the ideas, pilot the initiatives, and let us know what works. To my programmatic colleagues on the ground, report back your findings and best practices. To my Silicon Valley innovators, inform us of the newest technologies and approaches. To the networkers out there, tell us who the movers and shakers are. Let's grow this coalition and get everybody on board with us at the heart of it. To the young leaders out there, help us reach your governments and create this agenda. Everybody should be on board. Those who might be working for private sector entities, how do we engage and make employment meaningful to your businesses? Those of you that I've heard are championing to your world leaders. Tell them that to scale youth employment solutions, they must join action and not just talk. Take a stake in S4YE and join the action-oriented platform that gets our peers a good job. There is not any government yet from this side of the world. So if any of you can help with that, that would be a win. This is your coalition and this is your solution. We are all affected by youth employment in one way or another. This is our problem, so let's solve it. Let's step up and show them where the real power of youth is, the impact we have going forward as forward-thinking game changers. The founding partners have pulled together the framework, directed the research, all the resources, the funding and field support, provided the online platform where you guys can engage your action, your voice, and your vision. So, I might just try something. Can you hold up if you have the S4YE piece of paper with you? Let's see how many people have it. 2, quite a few, not enough, maybe. I'm going to try and take a picture. Anybody else? Let's see. If you hold them up, I can check that we have enough to make it look right. Yes? If I ask you quickly to have a go at what your solution would be, could we get a picture of this? Is that possible? Yes? So I'm going to give you a countdown of a 30 seconds. You guys can write your solution. And also, if you can't do this right now, I'm going to ask you to fill it out and hashtag it. Do you have 3 extra papers? And if you don't have the piece of paper, I'm going to ask you to put up your Twitter handles and tweet to MFAO Hillvan. Ready to switch to that? Okay. Give you a 10-second countdown. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold it up. Great. Can we have the photographer? Everybody hold it up as high as you can. So on this note, I am going to wrap up. Our website is www.s4ye.org. We are engaging young people constantly. You guys are what's going to drive us linking, learning, and leveraging. You are the solution to our youth employment problem. So I encourage all of you to get involved sooner rather than later. Thank you very much. Well, thank you very much, Angela. What we can do now is I'll ask the first question to the panelists. Then, once they've answered that, I'll then ask you to come up with a question. We can go back and forth. So with that, the first question I'd like the panelists to have a shot at would be this.
which initiatives, events, platforms do your organizations that you represent will host in the upcoming months that will help elevate the results of this forum? Events, what can you do in the next coming months that your organizations that can elevate what's being discussed here today and take things up to another level? Bueno, por lo que toca el Banco Interamericano, por lo que me toca a mí personalmente, quiero decir, ya yo he tuiteado bastante en el día de hoy en este evento, pero creo además, digamos, importante indicar que en el día de hoy, justamente hoy casualmente, hicimos un registro de la solicitud para extender el programa REACH a Centroamérica. De manera que si nos aprueban esto a finales de julio, podremos dar la buena noticia de que existe este programa en el cual podremos brindar apoyo a emprendedores a través de estos mentores a los que hice referencia. Thank you, Nancy. I'm sure that the folks here will be following up with you later on. Jane, next? Okay. I think mine will be quite short this time. I've just spent a long time telling you what SBY is. So we're going to be taking a world track tour around. We're working very hard on our online platform and we're engaging at all of the major events. So we're very keen to have world leaders, our young people constantly at the heart of this, our NGO partners, and funny enough, our private sector driving through. We're trying to touch as many to create the biggest pool so we can all tap in and create scalable solutions. I will say two things. Firstly, World Merit, www.worldmerit.org, is a platform that is available to you online every day to use to collaborate and work together. Please use it as a resource to reach out to your global peers and to amplify the impact of your own projects. Tell other people about what you're working on. See if you can make it more global, bigger scale. So that's one thing, that's an everyday action. Another thing that you can take part in is One Young World, which I mentioned a little bit earlier. So Angela and I are both actually One Young World ambassadors. One Young World is a once-a-year international leadership conference. It is held every year in a different location. This year it's in Bangkok, next year it's in Ottawa, Lion City. And basically what happens is some of the best young leaders around the world come to this conference. It's an opportunity to talk more about a lot of the issues that we talk about here, but with your global peers. So it is really an incredible opportunity to meet young people that are out there that are making a difference and to work with these people to really drive change. If you have passion, you probably want to be there. It's a really, really wonderful, wonderful opportunity. So I highly recommend it for all of you here. Thank you very much. And can I ask the audience to come up with a question or two, please? Well, let's just start. So the first time I saw was back there. Would you mind coming forward? You can ask the question. That's good. We've got a few questions. Mi nombre es Carlos Vargas, soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, compañero bucavista, y mi pregunta de Caracas, Venezuela. Mi pregunta va dirigida para Martina y para Ángela. Lo voy a hacer en inglés para que puedan entender. It is common for youth to have dreams and passion about certain initiatives in their own countries. But it is also common that most people, most of the youth have like barriers and challenges of government and private sector to close the doors when they promote this initiative. So my question is, or more than a question, is an advice for those young people that feel down, or they want to quit, or what is the advice you give them for
keep on that dream, and independently of any challenge or flaw that could happen in the way. Anyone? That is a very good question, thank you. I think that no matter what, we're always going to be facing some sort of obstacle. When you're trying to do something that is unthinkable, that is different, that is innovative, there's always going to be some resistance. So we have to be prepared for that. But what I would say is, please take note of the immense power that you have as youth. 1.8 billion young people on the face of this planet right now. That those are just between the ages of 10 and 24. There are many more of us under the age of 30. Leaders would be silly not to listen. They would be silly not to get out of our way when we're trying to make a change. The fact is, we're a massive demographic. We have a lot of passion, we have a lot of ambition, we're young, we've got energy. Do not give up. If you have an idea, go to your leaders, present it to them. If one person doesn't listen, ask another person. There are people who will open doors for you, I promise you. Somebody will feel your passion and will see your determination and will say, you know what, come into the boardroom. Let's hear what you have to say. I'll give you an example. Yesterday I was walking around outside of the expo. I was just talking to a gentleman who was working for the OAS. And I was on a panel yesterday, and I told him, I said, I'll be on stage and I'll be talking to the United Nations and giving some suggestions on what young people want. And he said, well, what are you going to tell them? And I said, well, I'm going to tell them that they need to put more young people in positions of power, that they need to listen to the youth voice. And he sort of looked at me, we had a bit of a conversation, and he said, you know what? I'm actually going to go back and talk to my department and make sure that at our next big decision-making meeting, we have a young person represented there, that we have somebody representing youth interests. You don't have to convince an entire department, an entire ministry, an entire organization of your ideas. But if you have one person in there who is willing to hear you out and is willing to open that door for you, that's all you need sometimes. So just keep trying. Completely agree with Martina. Always keep trying. So I would actually give you some more strategic angle, right? Think about what it is you're asking for. Think about what it is you're pitching. And then continuously be mantering that in front of everybody you meet. The world's changing. It's not as solid as it once was. Business leaders are understanding that social good is vital to their agenda. They understand that as millennials, we're much more digital than we once were. They understand that we can actually be activists that don't need to have picket signs. And we hold power as their employees, as their consumers. As Martina says, 1.8 billion of the world's demographic. So as the shifts happen and you don't find the doors open for you, continuously be talking about what it is you want. What it is you want, because one company, one leader, as Martina said, one NGO, somebody is going to say, sure. And that one tiny spark often leads to a flame, because you know what? Your ideas are magic. And people will believe in them because the world is changing. So if you guys are doing that constantly, those flames turn into fires, and that's how we create change. I joined when I was younger. I'd actually for a private sector firm, and it was funny because I called myself earlier the covert activist. I used the mechanisms that are provided to me, and I always champion the things that I believe in. And somehow, whether it's sustainable growth for millennials or whether it's youth employment, my projects have always been aligned to my passions. So remember, think about it, talk about it, and keep knocking that door. Thank you very much. I think I'll just alternate from a gentleman to a lady. So I see the first lady, I see is right there. Yeah? Okay.
estables de origen en República Dominicana. Mi pregunta va para el señor Ignacio sobre el programa. Me gustaría saber primero si está en República Dominicana. Lo segundo es cómo se puede acceder a este programa desde las instituciones. Y lo tercero es cuáles han sido esos casos de éxito, esas empresas egresadas que han sido el resultado final de este trabajo, de este programa REACH. Gracias por tu pregunta. Respecto a si está República Dominicana en REACH, República Dominicana no está en REACH porque REACH cubre los países del Caribe Andino, pero sí va a estar en el de Centroamérica. El de Centroamérica alcanza a la República Dominicana. Sobre las empresas que estamos monitoreando, digamos, incubando, los participantes de este programa están en este momento en fase de identificación. Este programa REACH apenas acaba de comenzar en enero de este año y ya estamos, digamos, realizando 2 eventos de Startup Weekend, uno en Jamaica y otro en Trinidad y Tobago, para, digamos, generar la demanda. Estamos trabajando junto con la Universidad de West Indies, que también nos va a proveer del deal flow, junto con la Universidad de Trinidad y Tobago y la Universidad Tecnológica de Jamaica. De manera que estamos ampliando por allí. Y además de eso, el programa también está trabajando con una organización llamada Caribbean Tales, que es básicamente una incubadora para temas de industria vinculada con industrias creativas. Si quieren información que se va actualizando a través de estos programas, el link del Twitter es Latin Innovation, con doble L, todo pegado. Thank you very much. I'll take one more question, two more questions there, and then the lady in the front. Buenas tardes. Tengo 2 pequeñas preguntas para el señor Ignacio y para Martín. Entonces, pues, la pregunta para Ignacio es, yo tomo algunos de los cursos virtuales que da el Banco Interamericano de Desarrollo, y pues se puede identificar que hay muchos jóvenes que trabajan proyectos sociales y educativos. Entonces quisiera saber si el BID ha pensado en implementar programas que no solamente trabajen por la parte tecnológica de innovación, sino también hacia proyectos sociales y educativos. Y para Martina, my name is Julián Martina. I'm from Colombia. I'm my World Youth Ambassador and Global Youth Advocate of the UNDP. And I want to ask you how we, the youth of this country, can be part of one reward, and how many people of the Americas are ambassadors of your organization. Thanks. Ok, rápidamente te respondo. Sí, la respuesta es sí. Hay programas que tocan los temas de innovación social. De hecho, el banco tiene una iniciativa llamada Demand Solutions, que digamos, es una iniciativa que coordina el Departamento de Relaciones Externas, donde básicamente llama por la metodología de Startup Weekend, llaman a empresas dedicadas a innovaciones en el sector social, así como también otro tipo de innovación en general, porque tiene ese capítulo especial. Y de hecho, en este momento, en mi división, tenemos 2 iniciativas que nos han presentado, una en transformación de residuos sólidos, que es básicamente un proyecto para vincular alcaldías a través de innovación que nos fue presentada por emprendedores de la región de América Latina. Y un segundo proyecto que es básicamente la generación de una aplicación llamada el Panic Button, que es para defensa de mujeres que están en situación de riesgo. Pueden apretar un botón y inmediatamente eso genera una comunicación con las autoridades de policía de los municipios que son parte de este programa. El Banco Interamericano fue quien identificó la solución y ahora la está, digamos, colocando está empezando en Brasil en este momento con Río de Janeiro y espera extenderse a otras ciudades. To answer your question, so you asked about numbers and you asked about how to get involved, right? So in terms of numbers, how many young people are already involved in the Americas? Hundreds. Do I know the exact number for you? I don't. But I can tell you that One Young Woman's been running for years now, and every single year there are thousands of young people that show up to this conference.
So there are young people in every country in the world, including North Korea now. Yeonmi Park recently signed up on board, was at One Young World last year. So, I mean, young people from all over the world are there. How do you become involved? Go online, oneyoungworld.com, so oneyoungworld.com, and you can sign up. You register, you create a profile, and essentially what happens is you can be selected to be part of the process. And once that happens, there are a couple of steps that you have to take as a young person to get involved. Obviously, there is funding involved. A lot of the time, what happens is young people are sponsored to attend the conference. And that's sort of it. Go online, get informed, fill out the application form, fill out a profile, and you can actually find all of the young people who are from your specific country online as well. Thank you, and question goes to Lady Luana. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Sánchez, soy de Colombia y soy consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. Soy una de las ganadoras del Elevar Solutions del Startup Weekend y mi pregunta va dirigida a eso. Uno de los principales desafíos que he tenido como única joven ganadora del Elevar Solutions es el apoyo y la cobertura que el BID da del proyecto en terreno y en ejecución. ¿Cómo hacer para vincular la armonía del sector privado y que el BID proporcione mayor cobertura y sostenibilidad de esos proyectos y no solo preste atención hasta una consultoría básica? Y la segunda pregunta es, en cuanto a lo que nombrabas, ¿cómo las startups o las incubadoras que ustedes apoyan pueden ser sostenibles y entran en armonía con el sector privado? Porque el principal desafío son las barreras que tienen los emprendedores que nos ponen el gobierno. Entonces, ¿cómo hacen ustedes, y siendo aún yo funcionaria del Banco Interamericano, me encuentro estos desafíos? Buenísima tu pregunta. Así como para que pongan el reflector, así para responder. Mira, en cuanto a la primera pregunta, más allá de los temas de consultoría que se dan a través de Demand Solutions, nosotros en este momento estamos por presentar una iniciativa para crear una aceleradora de negocios que pueda coordinar actividades más allá de estos procesos de simple incubación. Ahora, el Banco Interamericano es un banco, digamos, que entra en contacto con clientes que son gobiernos y eso le da un leverage muy importante para hacer cosas. Por ejemplo, para formular recomendaciones de política pública para facilitar el emprendedurismo y la innovación. Por ejemplo, crear examinar qué tipo de legislaciones son las que pueden facilitar mejor los procesos de comercialización de propiedad intelectual. Esa es una área muy concreta en la que estamos nosotros incidiendo. Convertir las oficinas de propiedad intelectual no solamente en receptoras de papeles, sino en gestoras de conocimiento para que sirvan de apoyo a pequeños emprendedores. Ese es otro papel que estamos asumiendo nosotros, en el sentido de identificar cuáles son esas recomendaciones. ¿Hay que adoptar una legislación similar a la Bayh-Dole de los Estados Unidos o debe ser una legislación diferenciada? La ley Bayh-Dole fue la ley que en Estados Unidos permitió catapultar el número de patentes universitarias desde los años 80 hasta el presente. La pregunta es si eso funciona en América Latina. Bueno, nosotros contratamos consultores que averiguan eso y proponemos las soluciones de legislación, digamos. Eso en cuanto a la respuesta de tu primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? La sostenibilidad de las incubadoras, correcto. Mira, nosotros en esto estamos, digamos, en un proceso de exploración, pero porque el banco apenas está empezando a hacer estos pinitos, estas entradas en los temas de incubación. El negocio del banco, te repito, no es asumir un papel de capital de riesgo. Para eso está el sector privado que se dedica a hacer eso eficientemente. Lo que el banco puede hacer es cubrir aquellas lagunas donde no hay sector privado, es decir, donde hay fallas de mercado. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy elevado. ¿Y cómo tú disminuyes el riesgo? Bueno, introduciendo reformas de política, digamos, creando mecanismos que favorezcan el desarrollo institucional. Y lo que nosotros estamos tratando de lograr en REACH, que es conectar mentores. Porque el problema es que para países, como por ejemplo en el caso de Centroamérica o del Caribe, que no tienen las escalas suficientes por ellos mismos para contratar estos mentores, traerlos
digamos, y crear un deal flow, un volumen de negocios que justifique la operación, hay que pensar en esquemas más bien de tipo regional que permitan transmitir esa información. Y por ejemplo, nosotros en Rich estamos apalancándonos en nuestra plataforma online para registrar estos proyectos en una plataforma que se llama, la debes conocer, se llama Connect Américas. Una plataforma que permite extender, digamos, el conocimiento de operaciones de negocios para compra y venta de bienes, y nosotros la estamos extendiendo a bienes intangibles, que es el caso de propiedad intelectual. De manera que es por el momento lo que te puedo decir, pero lo importante es que hay una vocación del banco en meterse a profundizar en estos temas porque reconoce la importancia de ello. Well, thank you. And unfortunately, I think that we've passed our time. I can see, though, that we would have more questions. But since we have to vacate the room, I want to thank the panelists for their presentations and also for the audience and for your participation. So once again, thank you. Muchas gracias a los panelistas. Un anuncio muy importante. Les pido que por favor se mantengan sentados por dos razones. La primera es que ahora vamos a tener el discurso principal de la señora María Contreras Sweet. Ella es la administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos, y ahorita estamos teniendo, no está habilitado el lobby por el protocolo de seguridad del presidente que está visitando la Expo. Como sabrán, en la clausura el presidente Varela nos estará acompañando, así que les pido que por favor nos mantengamos sentados y ahorita vamos a comenzar con el discurso principal de la señora María Contreras Sweet. Así que por favor, paciencia, unos segundos en lo que comenzamos esta sesión. Les agradecemos estar acá y una vez más les recordamos que el lobby no está habilitado.